Ya. Puta, me equivoqué, estaba haciendo el video, pero me equivoqué en una weá y lo voy a hacer de nuevo. Vamos a hablar ahora la primera generación de computadoras. Estamos en proceso de la Segunda Guerra Mundial, en curso. Eh, Alemania está dejando la cagada en el mundo, ¿cierto? La máquina Enigma no puede ser descifrada. Y bueno, más adelante se descubre que había una máquina que tenían los alemanes que se llama la Z1, o estuvo la Z2, la Z3, pero la Z1 era una máquina que permitía sumar, restar, multiplicar, dividir, permitía leer una instrucción e imprimir el resultado. Era una máquina ya bien potente, pero en esos años no era conocida, pero posteriormente se hizo conocida y fue destruida en un bombardeo que le hicieron los aliados a Berlín. La dejaron para la cagada. Y el tipo, el autor, la hizo de nuevo más adelante en honor a la primera máquina conocida. Los alemanes, estamos ahora en contexto de la Segunda Guerra Mundial, están dejando la cagada. 1938 fue esto. Eh, y los ingleses, ¿se acuerdan de Alan Turing? El que hablamos anteriormente, el padre de la informática. Bueno, ese cabro estaba trabajando de manera brígida en cómo chucha descifrar la máquina Enigma. ¿Por qué? Porque los alemanes estaban mandando información cifrada y nadie tenía idea cómo, qué saber, pues, y los alemanes estaban dejando la cagada en todo el lado. Y Alan Turing, este loco brígido, trabajó, y en el 44, en febrero, eh, descifró el algoritmo de la máquina. Según la película, que hace poco hicieron una película de Alan Turing, el- o no sé si hace poco, pero hace un tiempo, el, cachó que los alemanes encriptaban la frase con una palabra clave. ¿Y cuál era? Heil Hitler. Entonces, con esa palabra, el Alan Turing cachó que se demoró caleta, estamos hablando de años trabajando en cómo chucha descifrar el algoritmo. Bueno, lo descifró y se quedaron calladitos. Empezaron a cachar todo lo que los alemanes transmitían y resumieron, acortaron la guerra. Se decía que la guerra iba a durar. Duró 4 años, pero se decía que iba a durar, no sabían, hasta que el imperio alemán dominara el mundo, porque así para allá iban los alemanes, brígidos los buenos. Pero gracias a Alan Turing, que logró descifrar el algoritmo y la máquina, los alemanes a partir del 44 estaban terribles sapeados. Entonces los alemanes decían vamos a atacar acá, y cuando llegaban el pedazo de ejército estaba esperándolo porque ya sabían que iban a atacar allá. Pues. Después los tipos pedían ayuda y los locos sabían por dónde iba a venir la ayuda porque puta, que paja pelear así. Pues. Los alemanes, pobres militares alemanes, pero la tecnología se los cagó brígido. Y en el 44 Alan Turing aportó con la Colossus y lograron terminar la guerra. Se terminó la guerra y hicieron cagar a Alemania de nuevo. Y Estados Unidos, bah, como está al otro lado, no le pasó nadita. Y empezaron a trabajar en las computadoras. Y aquí aparece la ENIAC. ENIAC. La ENIAC ya era 100% Turing. Estamos hablando de que todos están ahora siguiendo la metodología de Alan Turing para crear computadoras. ¿Por qué? Porque se entiende que esa es la forma lógica de crear computadoras. Esta era capaz de realizar 5000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. O sea, era una máquina terrible y brígida matemáticamente. Pero miren el tamaño. Todo lo que ven aquí estarían siendo como los bits. Pero wow, no nos vamos a meter en ese rollo todavía. Pero eran máquinas súper gigantes, pero súper potentes. Y estas dos mujeres, eran seis en realidad, tenía seis programadoras. Cacha. La crearon dos hombres, dos ingenieros, pero las programadoras eran mujeres. Eh, Dedito barriga para las cabras porque se las mandaron, aportaron también en harto conocimiento de lo que vendría a ser después la programación.
Dentro de ese mismo año aparece el transistor, un aparato microelectrónico que permitió más adelante empezar a hacer las computadoras más chiquititas, aún gigantes, pero más chiquititas que como estaban haciéndose. Y aquí, uff, aparece el concepto software, que es el concepto más enredado de la historia, yo creo. Pero no es tan enredado si lo hacemos ordenadito. 1950, las computadoras ya sabemos que están en proceso de creación, y este tipo, con sus conocimientos matemáticos, creó el lenguaje ensamblador. Antes todo lo que tenía ahí, la única forma de comunicarte con una máquina era con un lenguaje binario, uno y 0, tarjetas perforadoras en uno y 0. Pero el lenguaje ensamblador vendría a ser el primer lenguaje que te entiende la máquina. Tú le pasabas ahí, tú le empezabas a programar la pila, empezabas a programar que mueva la memoria para un lado para otro. Hasta hoy en día tú podrías llegar a aprender lenguaje ensamblador, hacerte una máquina y programarla. A grandes rasgos, porque en realidad es un cacho, miren. Si vemos como el lenguaje de programación, para que te imprima hola mundo, teníais que hacer todo eso. Definir el segmento de la pila, y definir una cadena, eh, mover la memoria, después poner la memoria para allá, bla bla bla. Era un cacho en realidad. Yo no sé ensamblador, muy pocos saben, y, y es un lenguaje que sigue siendo cuático. Pero ya existía en 1950. Es un lenguaje de bajo nivel, que es decir, que solo lo entiende la máquina. En el 51, un año después, aparece Grace Murray Hooper. Esta cabra era hizo uno de los aportes más significativos. ¿Por qué? Porque así como apareció el lenguaje ensamblador, esta tipa estaba obsesionada con la idea de que las instrucciones a la máquina deberían ser más legibles a los humanos. En inglés, deberíamos escribirle en inglés a las máquinas, y los jefes le decían, estáis proboyando porque ¿cómo te va a entender en inglés si no se puede, si la máquina no entiende el inglés? Bueno, la cabra trabajaba en las máquinas, entonces la dejaron ahí, que trabajara solita, hacía su pega, y en los tiempos libres ella estaba obsesionada con esa idea y llegó a crear el primer compilador, a cero. Y este compilador eh, bueno, transformaba un lenguaje de alto nivel, o sea, a alto nivel estamos hablando de lenguaje entendible al ojo humano, lo transformaba a un lenguaje binario. Entonces ya no tenía que escribirle en uno y 0. Estaba el lenguaje ensamblador, pero no se ocupaba tampoco. Nació en el 50. Todavía tenía que meterle puro uno y 0 a la máquina. Pero esta tipa ya habló de lenguaje, de programación, y creó el primer compilador. Entonces, cuando lo creó, puta, los jefes quedaron para la cagada, o sea, la hizo, la cabra. Y esta cabra, Grace Murray Hooper, importante, y se le desconoce harto, pero es muy importante. Eh, Más adelante aparece otra máquina en Estados Unidos, la EDVAC. La EDVAC fue una computadora que tuvo el primer programa almacenado, o sea, ya no le tenéis que meter el programita en un lector, sino que la misma computadora ya tenía un programita que estaba ahí ejecutándose. Además, tenía un lector, grabador en cinta magnética, una unidad de control de osciloscopio, una unidad para recibir instrucciones y una memoria. Aquí estamos viendo con esta máquina que el hardware de la computadora se estaba definiendo aún más después de los avances de Turing, aún más se estaba definiendo. O sea, la computadora tiene que tener memoria, tiene que tener un procesador, tiene que tener una herramienta que lea, tiene que tener una herramienta que imprima, tiene que tener programas almacenados. Uf, buen avance, pero siguen siendo pedazos de computadora.
Ese mismo año, 51, aparece la Ordvac. ¿Qué importancia tuvo esta computadora? Estaba hecha para calcular trayectorias balísticas del ejército. Esta tecnología sigue siendo militar, solo militar, pero esta fue la primera computadora en tener un compilador. O sea, lo que hizo la Grace Murray, se le metió ahora a las computadoras. ¿Para qué? Para que le empezáramos a meter instrucciones con un idioma más legible. Ordvac, primera computadora en tener un compilador. Y pasamos a, bueno, ese mismo año, en el 31 de marzo, aparece la Univac, que fue la primera computadora comercial. O sea, estamos diciendo que eh, ya, si bien siguió siendo 100% tecnología militar, ahora podemos vender computadoras. ¿A quiénes? A los que pueden comprarla. ¿Quién fue el primero en comprarla? El gobierno de Estados Unidos, y empezó a hacer el censo, por ejemplo, con estas máquinas. Si ven, ya no son unos monstruos, siguen siendo gigantes, pero no son unos monstruos. Eh, y bueno, eso fue en 1951. Y aparece un año después IBM. IBM es un gran proveedor de computadoras de la época. Se le conoce como la Evil Corp, la corporación mala, pero en esos años no sé si habrá sido tan mala, pero sí sus fines eran netamente comerciales. Estos crearon la primera computadora científica comercial. O sea, ya se estaban vendiendo computadoras, los cabros la cacharon, la compraron, la Univac, cacharon cómo hacer las cosas y empezaron a seguir haciendo computadoras, pero a su forma. Era una empresa privada, no del ejército. Y bueno, en el 53 vamos a ver que en el lenguaje de programación estaba el ensamblador, ¿cierto? Que es una web bien rara, pero aparece el speed coding, que fue un lenguaje de programación creado por IBM para sus computadores. Lenguaje de programación. Después vemos, IBM lanza la 704, que fue el primer computador que ya se empezó a producir en masa. O sea, el privado, la IBM, empresa privada, empezó a producir computadores en masa. Y si bien aquí la estamos viendo, no son tan monstruos como si lo eran las primeras Colossus y la ENIAC y todo ese rollo. Ya la IBM 704, miren aquí, eh, es una sucesora de las computadoras, pero se producía en masa. Y vamos a terminar esto con el lenguaje de programación Flowmatic. Grace, la Grace, la cabra brígida, la loca cachó cómo hacer un compilador, cacharon caleta de ideas, y ahora aparece con este inventito, un lenguaje de programación ya de alto nivel. Ya de aquí en adelante los lenguajes de programación van a seguir como esta tendencia de lo que hacía Flowmatic. Eh, Estamos viendo aquí, se puede ver algo, pero en realidad sigue siendo un lenguaje bien difícil de explicar ahora. Pero se establece el concepto de lenguaje de programación basado en palabras del lenguaje natural. Las máquinas ya empiezan a entenderlo porque vienen con ello incorporados. Y hasta aquí llegamos con la primera generación de computadoras. Si vemos, no, esa fue la última. Veamos este mapita para hacer un resumen. Primera generación, máquinas, la Z1, la Colossus que descifró el algoritmo alemán y terminaron la Segunda Guerra. Los gringos empezaron a crear máquinas, ¿cierto? Cada vez más chicas, pero aún gigantes. Y en términos de software, aparece el compilador, aparecen los lenguajes de programación ensamblador que hasta hoy en día las máquinas son capaces de interpretar, y el lenguaje Flowmatic, un lenguaje de programación de alto nivel. Espero que vayamos entendiendo un poco para dónde va la cosa. El siguiente video va a ser la segunda generación, así que espero que les haya gustado este videito, y bueno, ahí hablamos en el siguiente video.